Consuelo nunca te dejará. En cada melodía su amor te alcanzará. Inclusión es la clave de nuestra señal. Una radio para todos sin barreras a saltar. Estás escuchando Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial. El siguiente es un programa apto para todo público, con contenido de clasificación educativo, formativo y cultural. Las versiones y opiniones emitidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. Radio Cristo del Consuelo no se responsabiliza por las mismas. Porque en cada latido de nuestro corazón nacen los más hermosos sentimientos. Radio Cristo del Consuelo presenta De Corazón a Corazón. Con las expresiones más puras del alma. Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando De Corazón. Buenas noches para todas y para todos los queridos oyentes de Radio Cristo del Consuelo, Sonido Celestial, y su programa De Corazón a Corazón. Como todos los viernes, nos hacemos presente ante ustedes para llevar a cabo este maravilloso programa De Corazón a Corazón. Agradecerle a William Alcibar en los controles de la estación y también en la dirección general. Saludar a mis compañeros, quienes siempre están acá al pendiente de interactuar con nuestros invitados y nuestros queridos oyentes de esta radio. Saludar también a la doctora María Di Leonardo, quien es nuestra invitada del día de hoy por tercera semana consecutiva, que nos ha traído unos temas bastante interesantes para poner en práctica y cuidar nuestra salud. Más adelante vamos a estar presentándola y ella saludando a la amable audiencia de Radio Cristo del Consuelo. Saludos para mi querida Diana, esperando que te encuentres muy bien. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mi José, ¿qué tal? Oyentes y amigos de esta bella programación, como lo es Radio Cristo del Consuelo y tu programa favorito De Corazón a Corazón. Bienvenidos y bienvenidas a este lindo y bello programa. Bueno, yo voy a aprovechar antes de darle el paso a mi siguiente compañera o compañero. Bueno, yo voy a dar el número telefónico para que ustedes se contacten con nosotros. Si estás fuera del Ecuador, solo tienes que marcar el más 593 9906 16080. Repito, si estás fuera del Ecuador, tienes que marcar el más 593 9906 16080. Si estás dentro del Ecuador, 099 06 16080. Dentro del Ecuador, 099 06 16080. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este bello programa. Mi querida Elizabeth Peralta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, mi querida y maravillosa audiencia de la radio Cristo del Consuelo, muy buenas noches con todas y todos. Los invitamos a que nos escuchen en esta maravillosa noche. Vamos a tener un excelente y maravilloso programa aquí con la invitada de hoy, que es la doctora. Bueno, pues también saludando a William en controles y a todas las compañeras y compañeros que están en el panel. Buenas noches con todas y todos. Hola, pero muy buenas noches. Mi nombre es Luis Alfredo Segura, transmitiendo acá desde la bella, hermosa, pero encantadora y turística ciudad capital de Bogotá, Colombia.
muy, pero muy Muchísimas buenas noches. gracias. Hola, mi Luis, Gise. gracias por estar con nosotros, aún quebrantado de salud. Bueno, creo que así andamos casi todos, pero bueno, nuestra responsabilidad con la radio es más grande y con nuestros oyentes. Claro que sí, principalmente ellos, que gracias a ellos estamos acá en este maravilloso programa. Quiero darle la bienvenida a la doctora María Di Leonardo desde Venezuela, quien nos acompaña hoy por tercera semana consecutiva, trayéndonos esos temas maravillosos e interesantes para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros amar, cuidar de nuestro cuerpo para tener así una mejor calidad de vida? Y bueno, ella nos ha traído muy buenas respuestas. Bienvenida, doctora, de nuevo con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Gise. Buenas noches a la radio, a Luis de Bogotá. Creo que la tercera vez que converso con él. Sí, doctora. Un abrazo fraternal, qué pena no haberte saludado, pero bueno, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. No. Tranquilo. Saludo a los radioescuchas que están sintonizando de nuevo por tercer viernes consecutivo el programa. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado de nuevo la invitación. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que también se ha vuelto bastante famoso estos últimos tiempos, como lo es el cáncer de cuello uterino. Y por supuesto que la manera en la que esto se convierte en cáncer, y también de qué manera podemos nosotros evitar esta enfermedad que para muchos es terminal. Bueno, sí, siguiendo el tema que creo que nos orientamos a la salud femenina en estos 3 programas. Y a la salud integral. Por supuesto, el cáncer de cuello uterino es un tema porque ocupa un lugar importante a nivel mundial como causa de muerte. En algunos países está en el tercero, como por ejemplo Venezuela, pero a nivel mundial está en el 4º lugar como cáncer que ocasiona pues muerte en aquellas personas que deja pues que la lesión continúe y vaya avanzando. El cáncer de cuello uterino es la proliferación de células anormales en el área del cuello del útero, dentro una de las partes de lo que conforman los genitales internos de la mujer. Y pues es tan fácil hacer la prevención para este tipo de cáncer, y a las mujeres les cuesta entender que con una simple técnica de detección y de un control anual ginecológico, que vayan a hacerse una revisión de mama y una revisión de su cuello uterino, es suficiente para estar alejada de la palabra cáncer, ¿entendido? Me voy a remontar a los años 1950, cuando un médico griego que viaja hasta los Estados Unidos, el doctor Papanikolaou, en lo que llega a Estados Unidos, empieza a realizar estudios de investigación, porque él era ginecólogo. Giselle era ginecólogo. Ajá. Y antiguamente, en esa época, el cáncer de cuello uterino, se pensaba que la única manera para hacer la pesquisa era a través de la biopsia del cuello del útero. Y por supuesto, pues muchas mujeres morían, porque cuando ya tú llegas con unos síntomas avanzados de la enfermedad y te haces la biopsia, aquello ya está avanzado y bueno, se había convertido en un gran problema de salud pública. Este doctor Papanikolaou empieza a hacer estudios
tomando muestra del cervix del útero, sobre todo de su esposa, imagínate tú, quien era el conejillo de India. Él tomaba la muestra y estudiaba a nivel de microscopio hasta que se dio cuenta que se podían detectar las lesiones, digamos, pre-malignas y malignas como tal, con una simple visualización de la muestra del flujo y de células del cervix a nivel de microscopio, sin necesidad de realizar una biopsia. En un ingreso, cuando él está totalmente seguro, cuando él está seguro de su descubrimiento, lo presenta a la comunidad científica y la comunidad científica, Giselle, no le prestó atención porque dijo que vas tú a diagnosticar un cáncer viendo una secreción en una lámina, eso no puede ser. Y tardaron los científicos alrededor de unos, no sé, 10, 20 años en entender que la técnica del doctor Papanicolaou era la correcta. Y es apenas en el 1950 cuando se puso en boga, en auge, esta técnica que nosotros acá en Venezuela no la conocemos como Papanicolaou. Nosotros acá le decimos citología vaginal, que tiene el nombre de Papanicolaou porque quien la descubrió fue ese médico con ese nombre. Entonces, para que tú veas que una pesquisa tan sencilla como es realizarse una citología cervicouterina te puede a ti quitar ese peso grandote de que tienes una lesión cancerígena ahí adentro, o que tienes de repente lesiones que están empezando en una fase inicial, y como nosotros decimos en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. ¿Y cómo lo diagnostica? A través de una consulta ginecológica y que tú te hagas tu control anual. No sé si ustedes quieren hacer una pregunta o puedo continuar. Sí, yo le quería decir algo, ¿no? Hablando por mí. Hablando por mí, porque estás escuchando de corazón. Es lo que usted dice, realmente es cierto. Muchísimas enfermedades se pueden evitar siempre y cuando nosotros vayamos al médico a tiempo. Pero por lo menos en mi particular, a mí me daba muchísimo miedo ir al médico a hacer este tipo de estudios, ¿no? Porque es algo incómodo cuando uno se va a hacer una citología, más cuando una mujer es cerrada, muy cerrada. Entonces eso como que la molestia y todo eso es lo que no me gusta, pero o sea, es preferible que te duele en ese momento. No, escucha. Yo soy docente en la universidad, doy clases de enfermería y de medicina, y siempre digo, si tú sabes utilizar la técnica correcta para introducir un espéculo vaginal, no le tiene que molestar a nadie. Ahora, si usted no conoce la técnica e introduce aquella cosa plástica o aquella cosa fría de un solo sopatazo, pues lógicamente tiene que molestarle hasta el que esté más abierto. ¿Me estás entendiendo? Perdón. Lamentablemente te han tocado malos ginecólogos o ginecólogos que no saben utilizar una correcta técnica para introducir un espéculo. Yo creería que es más como por pudor o de pronto por la pena de el examen que es tan, llamémoslo, tan difícil, ¿no? Para la mujer, lógicamente tener que, sobre todo en las primeras épocas, yo tengo 2 hijas y hablar de citologías era algo no vetado, pero que sí era bastante incómodo, cómo se efectúa el examen, ¿no? Claro, son las primeras veces, no sé si de pronto se refería a esto, Gisette. Luis, escucha, para la mujer en general, realizarse su estudio citológico genera un estado de estrés, o sea, sí. se pone nerviosa porque le da miedo
¿qué va a ver el médico? ¿Le da miedo cómo salió el resultado? ¿Le da miedo si le van a conseguir algo malo? Y hoy en día, pues no es tanto, porque ya vemos muchas mujeres que trabajamos con la ginecología, y aquella que tiene como que un poquito más de pudor, pues entonces busca a la mujer ginecólogo. Y yo digo una cosa, la mujer ginecólogo tiene mejor mano. ¿Por qué? Porque ella también tiene la misma anatomía que tiene esa paciente que se encuentra en la camilla ginecológica. Y entonces uno es como que ya va, quédate tranquila, todo está serio. También hay otro factor, depende de la pericia del ginecólogo. Alguien nuevecito, recién salido, ¿no? Quizás no tiene la experiencia que tengo yo con 36 años, valorando y haciendo citología casi de lunes a viernes. ¿Me estás entendiendo? Sí, perfecto. Sí existe pudor, Luis, sí existe pudor. Si supieras que las muchachas de hoy en día están como que mentalizadas que una vez que inician su actividad sexual, ellas van a ir a hacerse su control ginecológico. El pudor hoy en día se ve más en mujeres mayores, y te hago el cuento de lo siguiente. En años anteriores, me refiero yo, sí, por lo menos 2, 3 años atrás, nunca había conseguido un cáncer de cuello uterino en una mujer de 70 o 75 años, ¿ok? Hoy, este año, en la consulta de la Sociedad Anticancerosa, acudieron 2 señoras mayores, una de 72 y una de 75, que por insistencia de las llevaron a hacerse su control. Luis, y mi sorpresa fue que las 2 tenían lesiones preinvasivas. Y hacer un determinado procedimiento. ¿Por qué? Porque se piensa, primero, que son mujeres de 70 años que tienen una mentalidad como más grande. ¿Ok? Y segundo, que son mujeres que quedaron viudas como a los 40, 50 años, y al pensar que al no tener pareja, pues simplemente yo no tengo por qué irme a hacer eso porque no tengo pareja. Y usted sabía que el cáncer, su precursor, o al que le atribuimos el 99% de las causas de que una célula se transforme en anormal, es al virus papiloma humano. Sí. Y usted pudo estar en contacto con el virus papiloma humano 15 años antes de que él decidiera desarrollar una lesión cancerígena. Entonces, como que los factores están así como que reunidos, y hay que trabajar mucho, no solo con la juventud. La juventud hoy en día está más sensibilizada que las mujeres de 40 a 70 años, señor Luis. ¿Yo? La juventud va más al médico que las personas. No, sí, claro, yo no estaba diciendo, en ningún momento dije que era que la juventud, yo digo que a los comienzos, una vez que inician su vida sexual, el ir la primera, la segunda vez a una citología es bastante compleja, y lo digo pues porque en el caso mío yo he sido papá y mamá, y a mí me ha tocado los 2 papeles, y uno tiene que aconsejarles de que, claro, después de la primera, de la segunda vez, ellas ya saben, y ya ya no van a sufrir de ese estrés. Siempre se sufre, Luis, siempre se sufre, siempre. Sí, o sea, siempre genera. Uno ve la camilla ginecológica y le sube y le baja. Usted me está malinterpretando todo lo que yo digo. Yo vuelvo y le digo, he sido papá y mamá, porque desde muy chicas, desde bebés, me tocó quedarme con mis hijos. Y asumir esta responsabilidad siendo papá no ha sido fácil, desde su primer periodo menstrual hasta luego ya lo que estamos hablando de una citología. He estado allí acompañándolas, he estado allí haciéndoles saber de que es algo que toca hacerlo cuando se inicia una vida sexual. Correcto.
Correcto, fíjate que dijiste algo clave, Luis. Algo que toca hacerlo cuando se inicia una actividad sexual. Y aquí cabe la pregunta, ¿cuándo es el momento de la primera citología? La primera citología vaginal se debe de realizar mínimo al año de haber iniciado actividad sexual. O sea, yo tengo ya una actividad sexual y ya es momento. Porque es que antes no vas a conseguir nada, porque en 6 meses no se va a instalar una clamidia, en 6 meses no se va a instalar un virus papiloma, en 6 meses no se va a instalar una garnerela. Necesitas entre 6 meses y un año para tú poder pillar una enfermedad o una infección a nivel del cervix del útero. Entonces, no quiere decir esto que aquella mujer, niña, chiquitita, adolescente o mujer que no haya tenido actividad sexual no pueda realizarse una citología, Luis, porque hay muchas maneras de realizar citologías vaginal. Yo he hecho citología hasta en niñas de 8 y 9 añitos porque tienen un flujo que llama la atención y existe una técnica pues en esas muchachitas o aquellas adolescentes que no han tenido actividad sexual y que no han sido desfloradas todavía. Entonces uno utiliza es otra cosa, no puede introducir un espéculo. Pero fíjate que no solo se hace citología en una mujer ya desflorada que con plena actividad sexual, también se puede hacer en aquellas que aún no han iniciado actividad sexual, pero que tienen algo que es anormal en esa zona, como por ejemplo flujo con un olor característico, aumento del flujo, cambio del color del flujo. Entonces las mamás se preocupan y llevan a las niñitas y uno delante de la mamá, siempre con personas delante, o sea, uno no se queda solo con aquella muchachita que está virgen. Uno siempre tiene a la enfermera, entra la mamá, para que visualicen absolutamente cómo es el procedimiento y pues vean que uno no está desflorando ni cometiendo una mala praxis médica. Sí, eso es importante también que las personas sepan, ya que de repente piensan que porque, bueno, sí, ya teniendo actividad sexual tengo que hacerlo. No, aunque no tengan actividad sexual, puede surgir esto y también deben llevar a sus niñas o adolescentes a la consulta de su ginecólogo, o sea, de su ginecólogo de confianza, ¿no? Y que puedan entonces practicarle, hacerle su citología, la correcta, ¿no? Porque, como dice la doctora, una niña no van a venir a introducirle un espéculo porque, por supuesto, le van a hacer daño. Entonces hay que estar pendiente de eso. Doctora, vamos a ir a un corte musical para suavizar un poco acá y luego regresamos con más del tema. Adelante, señor. Estás escuchando De Corazón a Corazón. De dentro de mí, tu gracia es el poder que me levante tus pies, y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Fuego santo, mantén ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, mantén ardiendo con pasión y temor.
corazón. Radio Cristo del Consuelo. Ante tus pies, y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Estás escuchando De Corazón a Corazón. con sus manos arriba. Justo, Dios es amor. Canta, canta, dile santo, santo, digno, justo, Dios es amor. The only one who's holy. Estás escuchando De Corazón a Corazón. Digno, justo, Dios es amor. Santo, 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 digno, justo, mi Dios es amor. Santo, con pasión y temor de Dios. Santo, manténme ardiendo y con pasión y temor de Dios. Cantamos fuego, fuego, santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego, santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Los que me escuchan. Vamos a publicidad. Me gusta vivir tanto como a ti. Mi nombre es Wilson Reynoso. Soy una persona no vidente y al igual que otras personas con discapacidad, tengo derechos y obligaciones. En el Ecuador, 13 de cada 100 personas tienen algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de salud, educación y trabajo. Recuerda que la sociedad es justa cuando cumple con los derechos de todos. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Amigos, cierren sus ojos. Relájense que el mundo llega hasta sus oídos. Aquí, en Galápagos, hay una gran variedad de tortugas, iguanas marinas y terrestres. Y como aquí también... ¿Usted sabe que el oído ve? Así es, yo no veo. Pero si me describe un lugar, puedo conocerlo, moverme por mi propia cuenta y realizar normalmente muchas actividades. Cuando esté conmigo, hábleme, diríjase a mí. Yo escucho, pienso y decido. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Buenas, deseo consultar un libro de historia del Ecuador. Pero, ¿cómo? Si usted no ve. No tendrá una historia del Ecuador en braille. No. ¿Qué biblioteca? Las personas con discapacidad visual tienen derecho a ayudas técnicas como computadoras con sonidos, texturas diferentes en el piso, señalizaciones en braille y sonidos en los semáforos. El sonido y el tacto les permiten moverse por su propia cuenta. Nunca dude en prestarle ayuda, pero primero, pregúntele si la necesita. Me gusta vivir tanto como a ti.
Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Radio Cristo del Consuelo agradece a sus cibernautas que nos siguen en nuestras diferentes plataformas. En online radiobox.com, Radio Cristo del Consuelo, y en www.seno.fm/Radio Cristo del Consuelo. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 593-9906-16080. Fin de espacio publicitario en Radio Cristo del Consuelo. Son las 7:38. Y estamos de regreso con más de tu programa de Corazón a Corazón por Radio Cristo del Consuelo, Sonido Celestial. Hoy hablando de un tema bastante importante e interesante para nosotras las mujeres y también para los caballeros, porque ellos de alguna manera así pueden cuidar a sus esposas. Pero antes de continuar con el tema, voy a saludar a mi compañera Diana, a ver si por allí tiene algunos mensajitos y si quiere hacer alguna pregunta o aportar algo con la doctora. ¿Cómo estás, Dianita? Tenemos algunos mensajitos por allí, coméntanos. Claro que sí, mi Giselle, por aquí tenemos unos mensajitos. Bueno, por aquí tenemos uno que queremos hacer escuchar en vivo. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Excelente tema para el cuidado uterino de la mujer. Gracias. Jenny desde Venezuela, 19 y 17. Ese mensajito. Y bueno, por aquí también tenemos saludito. Mariela Luisa, que nos escucha desde Perú. Saludito. Cristina Rodríguez, que también nos está escuchando desde Bolivia. Saludito para ella. Isabel Guerrero, también nos está escuchando desde Chile. Saludito también para ella. Bueno, y toda su familia. María Zapata nos escucha desde México. Saludito. María Torres nos escucha desde Puerto Rico. Saluditos para ella también y toda su familia. Bueno, mi pregunta para la doctora sería, yo digo que tal vez pienso en lo mío, que cómo sería hacerle a una niña que nunca ha tenido relaciones sexuales, hacerle una citología. ¿Cómo sería ahí para hacerle esa citología a una niña de 9, 11 o 10 años? Esa es mi pregunta. Sí se hace. Uno tiene la técnica, lo único que no se utiliza es el espéculo, porque no se puede introducir. Primero, porque son muy chiquititas, y segundo, porque si no voy a causar la ruptura de la membrana himeneal, y eso no le corresponde al médico hacer esa ruptura, ¿me está entendiendo? Pero claro, sí existe una técnica, y pues si es necesario que no se... porque uno lo primero que hace es colocar tratamiento, ¿ok? Se coloca tratamiento. Si con el tratamiento el proceso de flujo no cede, entonces ya uno va a ir a investigar con la secreción en vivo, y se hace la fijación a una lámina y se manda a analizar al patólogo para ver si el patólogo descubre al agente causal, a quien está ocasionando ese flujo, y entonces así el médico pues hace un tratamiento en base a un resultado y no de forma empírica, ¿ok? Pero sí está la técnica, no es lo frecuente. Esto no quiere decir que todas las niñas se tienen que hacer citología,
¿Por qué? Porque la citología, ¿por qué una citología? La citología es en busca de células extrañas, es en busca de alteraciones que se estén produciendo en ese cervix uterino que tiene actividad sexual. La actividad sexual per se genera un traumatismo en el cervix del útero. El tum, 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 tum produce un proceso inflamatorio a nivel del cuello, y las secreciones que se intercambian en el proceso de la actividad sexual pues pueden estar contaminadas de uno y del otro lado, porque ahorita yo no voy a culpar a los hombres, pero tampoco se puede culpar a las mujeres, porque a veces se utiliza, yo lo digo en la relación matrimonial como tal, pero en las relaciones que no son estables, como de parejas fijas, la mujer puede tener contacto con el hombre que desee en el momento en que lo desee. Y el hombre, que es el que más socialmente está aceptado que tenga relaciones no solo con su pareja fija, sino con otras también. Y a veces esos triángulos amorosos son los que causan lesiones en el cervix. Por eso el control anual lo que va a hacer es buscar a ver qué está pasando allá adentro, si ha habido en el lapso de un año, ha habido algún cambio, hay una nueva célula, hay algún nuevo germen, se coloca tratamiento y así evitamos que la cosa avance y camine. Porque el primer causante del cáncer de cuello uterino es el señorito virus papiloma humano. Y hoy por hoy, yo no hablo de promiscuidad porque sí existen personas que son promiscuas, pero es que hoy la libertad sexual con la que se vive tanto mujeres como hombres, si no tienen un cúmulo de valores, una orientación en casa donde se fomente y se siembre la idea de que usted puede ser libre sexualmente, pero si no conoce al otro, utilice un preservativo, porque es que no solo te puedes contagiar del virus papiloma, te puedes contagiar también de un HIV, y el HIV a lo largo te puede desencadenar en un SIDA, en un síndrome de inmunodeficiencia. Entonces, fíjate lo importante de lo que es trabajar en la educación en la educación sexual. Porque si tú enseñas a las niñas y a los niños que mientras que no se conozcan, no tengas una pareja fija, te cuides con un preservativo, tú te estás evitando esa ruleta rusa del virus papiloma humano. Se habla de que a nivel mundial del 70 al 80% de la población ya está contagiada con el virus papiloma humano. Lo bueno del caso del virus papiloma es que ya existe, la vacuna. Virus papiloma humano, que es un tema que quiero tocar. Más de 150 tipos diferentes de virus papiloma humano, de los cuales existen 9 cepas que son malignas y totalmente productoras de cáncer. La vacuna que en muchos países se está utilizando, países como por ejemplo Estados Unidos, Europa, Canadá, Chile utiliza la vacuna, no estoy segura si México utilizan la vacuna, y se espera que a lo largo de unos 20 años, 10, 20 años más, disminuya esta incidencia del virus papiloma humano. El problema lo tenemos en los países latinoamericanos. No es una vacuna que el Ministerio de Salud coloque como, por ejemplo, la de la polio o como la de la hepatitis, porque es una vacuna costosa. Los países que la colocan, pues chévere, está dentro de su esquema de inmunizaciones, pero en Venezuela no lo tenemos,
no estoy segura si Ecuador, Bolivia, Perú lo tienen. Lo cierto es que los más desfavoridos somos los países centroamericanos y latinoamericanos con el cuento de la vacuna. Pero si una niña, antes de iniciar la actividad sexual, se le coloca su vacuna, de hecho el esquema de inmunización empieza a los 11, 12 años, y se colocan las 2, 3 dosis que deben de colocarse de la vacuna, esa niña está cuidándose en salud con los 9 serotipos de virus papiloma humano productores de cáncer de cuello uterino. No quiere decir esto que los 100 y pico que quedan de virus ella no se vaya a contagiar. Se puede contagiar, pero los otros virus restantes no son productores de cáncer de cuello uterino. ¿Me están entendiendo? Los varones también deben de forma preventiva utilizar la vacuna, pero en nuestros países la vacuna es paga, es costosa, por lo menos hablo yo acá en Venezuela. Estamos hablando de $200 una vacuna que tienes que colocarte una vez al mes durante 3 meses. O sea, 3 vacunas, una mensual, cada una $200. Para nosotros aquí los venezolanos es irrisorio. O sea, no es computalizable. Para aquella mamá que tiene la disponibilidad y papá pues la utilizará. Pero en línea general el grueso de la población pues no va a poder utilizar momentáneamente la vacuna. Entonces, si no utilizamos la vacuna, ¿qué hacemos? ¿Nos infectamos? No, nos queda el recurso de educar a nuestros adolescentes en casa y meterles en el chip de la cabeza de que si el día que vayan a iniciar actividad sexual, por favor, se cuiden con preservativo para evitar esta transmisión sexual tan desastrosa, porque hace unos años, como 20 años atrás, el cáncer de cuello uterino que observaba la doctora Di Leonardo en su consultorio estaba en mujeres alrededor de los 45, 50 años de edad. Hace como 8 años, la cifra me cambió. Empecé a ver que en la consulta me estaban llegando muchachitas de 18 años ya con cáncer de cuello uterino. Y el médico es investigador per se, es un investigador nato. Ya va, ¿qué está pasando con esta frecuencia? De hecho, hice un estudio, una investigación, fue el tema de mi tesis doctoral, y la conclusión que puedo darte de ese estudio que realicé durante un año es que si las niñas tienen educación sexual en casa con mamá y papá que te hablan de la sexualidad, no ponen tabúes con la sexualidad, porque la sexualidad no es un tabú, ¿entendido? Es una parte esencial del ser humano. Es una manera de expresarnos. Por lo tanto, se tiene que ir adquiriendo habilidades, pero esas habilidades no las puedo ir adquiriendo viviendo con uno y con otro sin cuidarme y sin protegerme. Entonces, al final de todo este cuento, sí ha disminuido la edad de aparición de lesiones en el cuello del útero. En adolescentes ya estamos viendo lesiones con cáncer ya montado in situ, pero que el recurso que nos queda a nosotros es la educación sexual, apoyarse en la educación sexual, hablar y hablar y hablar con los muchachos para que ellos entiendan que si se cuidan y se protegen, pues están apartándose de ese porcentaje que es bastante elevado. Sí, es interesante escuchar esto, ¿no? Porque hay veces que los mismos padres dicen, no, pero ¿yo cómo le voy a hablar de esto a mi hijo? Pero es importantísimo que nosotros como padres podamos hablar nosotros con nuestros hijos y decirles cómo son las cosas sin disfrazárselas ni nada, porque muchas veces se dejan llevar por lo que otra persona les puede decir
Y no es igual a que uno como padre pues le oriente, le diga, mira hijo, mira hija, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que de esta manera debes cuidarte, debes usar tu protector. Porque hay mucha gente en la calle que a veces dice cosas que no son, y los muchachos a veces se dejan llevar también por otras cosas. Y qué importante es que la educación sexual, ellos ya lleven como una visión de esto, porque en el colegio ya se habla de educación sexual. Hay madres que a veces no están de acuerdo porque dicen que ya las muchachas en el colegio salen con como dicen aquí en Venezuela, con un domingo 7, y es porque la profesora habló y dijo que podían tener relaciones, pero que debían cuidarse. Entonces, eso trae una gran controversia. Sin embargo, lo que usted dice es realmente cierto, porque la educación siempre comienza por casa. No podemos esperar a que un profesor le dé una instrucción a nuestros hijos si nosotros ya sabemos lo que puede pasar. Entonces, sí, Giselle, y la educación no debe de iniciar en la adolescencia, Giselle. Claro, el hablarle a los niños de la sexualidad es desde chiquitico, adaptado la edad del niño. A un niñito de 2 y 3 años no le puedes ir a decir que una mujer copula con un hombre para traer un hijo al mundo. Eso no va ahí, eso no va ahí, eso no va ahí. Pero sí le puedes ir enseñando, las mujeres tienen esta forma, los hombres tienen esta forma, y en la medida que vayan creciendo, proporcionando, porque es que hoy en día también está, ¿cómo se llama? Vivimos en una era sexualizada, Giselle. La televisión, todo tiene sexualidad, o sea, te van a vender, no sé, la harina pan y aparece la mujer en traje de baño haciendo harina pan a la orilla de una playa con los muchachos que están en la fogata. Haciendo empanadas. Exacto, pero ella en traje de baño con un cuerpo 90, 60, 90. Y entonces tú dices, ya va, la televisión te bombardea, el gran avance de la tecnología, porque fíjate, estamos hablando por una radio a través de un celular con gente que está en Chile, en Bolivia, en México, en Colombia, ¿me estás entendiendo? Pero así como estamos nosotros conversando este tema, también los muchachitos, hoy la mamá, para que el niño no te fastidie, te dan el celular, y muchas mamás no se toman la libertad de bajar una aplicación para bloquear ciertas páginas en tu teléfono celular y que tú puedas vigilar qué está haciendo el bebé. O sea, la educación es en tu casa, no es en la escuela, Giselle. Y cuando se habla de adolescencia, estamos hablando de que en la adolescencia las hormonas, porque al desarrollarse la niña, los niveles de estrógeno, de testosterona y de progestágeno son tan elevados que ¿cómo carajo controlas tú una hormona cuando todas las niñas, por ejemplo, celebran los 15 años y vamos para la fiesta y vamos para la excursión y vámonos para la discoteca y vámonos para acá? Y entonces en esa locura de prueba este trago o prueba esto, pues ocurre lo que no debe de ocurrir sin protección. ¿Entendido? Claro, entonces, claro. Mi niño le hablo desde chiquitico, la sexualidad existe, esto es así, papá y mamá, y toda una serie de cosas. Y yo a ti te enseño, pues bingo, esa muchachita el día de mañana que le toque ir a unos 15 años, a una fiesta, a no sé, a una excursión, y un muchachito se le acerque, ella va a ser la que va a sacar el preservativo y le va a decir, sí, quizás yo quiero empezar contigo, porque realmente es la mujer la que escoge, no el hombre. Yo realmente quisiera empezar contigo, pero te tienes que colocar un preservativo porque yo me voy a cuidar de una enfermedad de transmisión sexual. Es que hoy en día el peligro es los hombres con sífilis y gonorrea, repunte de enfermedades que se veían en la época de Simón Bolívar, Giselle, por no utilizar el preservativo. No es solo el cáncer de cuello uterino, es el repunte de enfermedades de transmisión sexual que pueden evitarse enseñando a tu hijo a utilizar un preservativo. Claro, y la educación, como usted dice, que comienza desde casa, desde que los niños están pequeños, ¿verdad? Entre hablarle de la sexualidad y de la manera en la que debemos cuidarnos.
también con debido respeto y el cuidado que te toquen y todo este tipo de cosas, ¿no? que suceden, porque hay que hablar en todos los sentidos. Bueno, yo quiero hacer una interpelación. Doctora, si bien es cierto, el papiloma humano es el principal causante del cáncer uterino, pero 99%. 99%. Sí. Si se concientiza y primero se educa tanto al niño como a la niña, pero Correcto. Yo diría más que a la niña, al niño, porque finalmente el hombre es el que es el transmisor. La mujer, el hombre, no sé si estoy equivocado, pero al hombre no le pasa nada, pero el hombre sí va infectando cuanta mujer va estando con él. ¿Sí? Ok, voy a hacer voy con la aclaratoria. Sí. La mujer es también portadora del virus igual que el hombre, solo que el hombre en un 90% no desarrolla la enfermedad y la mujer que está infectada por una cepa de virus, por otra cepa de virus o porque yo estoy con uno o con el mismo que de repente tiene promiscuidad con otras mujeres, cada vez trae más cepa de virus para este lado, la mujer tiene el 90% de probabilidades de desarrollar la enfermedad. La enfermedad la desarrolla la mujer. Ok, el hombre solo un 10% desarrolla la enfermedad por el virus papiloma humano y empiezan por pequeñas verrugas que si no le prestan atención se transforman en grandes verrugas y una se pega de la otra porque al plegar el pene, el hombre, la piel recubre todo lo que es el prepucio, recubre todo porque el miembro erecto tiene un tamaño diferente a estar en reposo. Toda esa piel queda allí en contacto con esos condilomas y se van diseminando a lo largo del pene. Y eso termina siendo un cáncer de pene. Y la cura para el cáncer de pene es la amputación, Luis. Para el hombre, para el hombre es drástico un cáncer de pene por virus papiloma humano. ¿Me entiendes? Sí, claro. Es infrecuente, pero Luis, los vi con mis propios ojos. Quizás antes se veía más. ¿Tú sabes por qué? Porque esa gente que estaba, por ejemplo, en el campo o que no tenía estudios, que se limitaban pues a labores sencillas, por pudor, no iban al médico a enseñarte el miembro y dejaban que esos condilomas crecieran y crecieran y crecieran. De hecho, Luis, vi en una oportunidad cuando yo me gradué un pene que parecía un racimo de cambur de la cantidad de condilomas que tenía y ese pene fue a la amputación. Hoy día el hombre está más sensibilizado porque ha escuchado tanto lo del cáncer de cuello uterino de la mujer por el virus papiloma humano que entre ellos se cuidan y hay muchos hombres que utilizan preservativo y no te niego que sí se infectan. Por ejemplo, esta semana hice quemados en un pene que tiene condiloma por virus papiloma humano y estamos hablando del año 2025. Y el señor no lo contrajo con su esposa, porque revisé a la esposa y la esposa no tiene, afortunadamente hasta los momentos, no tiene lesión en el cuello. El señor estuvo por la calle, por fuera, y afuera se contagió. Cuando él vio que le aparecieron las verrugas, la primera se la quitó de tanto pellizcar y pellizcar y la quitó, pero ahí quedó el virus y el virus replicó y le quemé 5 o 6 verrugas por virus papiloma humano, Luis. No es tan frecuente, no es tan infrecuente, Luis. Lo que es infrecuente ahorita es que lleguen al cáncer, porque usted se ve una pepita en el pene y pega la carrera, con hombre o con mujer, usted va para que lo revisen. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?
y entonces lo revisa. Pero antiguamente sí se veían más, Luis. Sí, claro, porque la gente también, como yo siempre digo, no, la gente no le gusta ir al médico y antiguamente menos. Menos, se conocía muy poco. De hecho, mira, algo curioso que sucede con el virus. Viene la mujer a la consulta, porque la mujer sí está como que más sensibilizada a irse a hacer su citología. Se hace la citología y el resultado arroja que tiene una lesión intraepitelial cervical por un sugestivo de virus papiloma humano, ¿ok? Y tú le dices a la mujer, mami, hay virus papiloma, hay que quitar esa lesión de ahí antes de que camine. Y bueno, y uno toma la conducta que tiene que tomar de acuerdo al grado que me reporta el patólogo, porque ese reporte lo hace el patólogo. ¿Qué sucede? La mujer se va a la casa y le dice al esposo, tengo virus papiloma humano, estuviste en la calle, que yo no sé qué, te fuiste con otra, y por ahí empiezan las discusiones. ¿Por qué? Porque el hombre todavía en esta sociedad machista que predomina en nuestros países, suele achacarle a la mujer, fuiste tú, que fue lo que hiciste. Y sabes qué, Luis, o a la audiencia en general, una mujer con el diagnóstico de virus papiloma humano por una citología o por una biopsia, su esposo, o sea, en el hombre, la mujer positiva, y tú le haces el chequeo al hombre y le haces la citología uretral al hombre para ver si tiene virus, y de 100 hombres, 90 te salen negativos siendo portadores del virus. Solo 10, una minoría, es encontrado positivo y al que hay que irle a hacer tratamiento. Entonces el hombre tiene así como que aquella ventaja de que yo soy portador, no desarrollo la enfermedad tan fácilmente y no tengo así esa ruleta rusa que tienen las mujeres. Entonces lo que tú dices, Luis, es verdad. Concienticemos también a los varones a que se cuiden. Ustedes salir para afuera, fuera de tu hogar, a tener actividad sexual con alguna mujer afuera. Simple y llanamente afuera utiliza un preservativo para que no te traigas nada para acá, para tu casa, porque la que duerme contigo es tu esposa. ¿Sí me entienden? Sí, es que eso, digamos, a mí, bueno, hace unos años me trasladaron a dictar clase a un pueblo donde es una sociedad machista. Y allí fue donde conocí supe de este caso de que la señora fue dictaminada con el papiloma humano. Su esposo andaba muy furioso lanzando juicios contra su esposa porque pues a él no tenía ninguna sintomatología. Por eso era que yo decía que el hombre sí son portadores. Exacto. Entonces fue una historia bastante dura para la mujer, donde yo decía, finalmente la mujer es la que le ha tocado o le tocó más duro en esta vida. En esa parte sí, realmente sí. Bueno, creo que en todos los ámbitos de la vida. Doctora, yo le quería preguntar algo. En el caso de la mujer, cuando ya no tiene útero en vista de algún muy importante. Bien bonita esa pregunta. En ese caso allí igualmente puede infectarse. Coméntenos un poquito acerca de eso. Sí. Porque te pueden hacer, o sea, está arraigado el pensamiento de que porque te hayan hecho una histerectomía y haya quedado la cúpula, o sea, cortan las 3/4 partes del útero y se llevan generalmente ovarios y trompa, en dependencia de por qué están haciendo esa histerectomía, pero aquí abajito en vagina queda digamos la entrada y ese gran músculo que es la vagina, y ahí queda el muñón cervical, lo que nosotros llamamos la cúpula cervical. Si la histerectomía fue hecha por cáncer, porque un cáncer caminó hacia adentro, hacia el útero,
Obligatoriamente, sí o sí, todos los años, la citología de la cúpula de la vagina, ¿ok? Pero si te hicieron una histerectomía, por ejemplo, por miomatosis uterina, porque sangrabas mucho porque tenías mioma y te quitaron el mioma y los fibromas, y por eso hicieron la histerectomía. La población piensa que por haberme quitado el útero, yo me estoy exenta de sufrir un caso de cuello uterino. Señora, si usted le hicieron una histerectomía por mioma, debe de realizarse todos los años la citología igualito que aquella mujer que tiene todo su aparato genital interno completo. Porque las paredes de la vagina, ahí puede quedar el virus, pueden quedar restos en el muñón. Y si tiene actividad sexual, pues su pareja, que es portador, si está contagiado con el virus, va a aportar el virus y lo va a sembrar ¿en dónde? En la cúpula de la vagina. Entonces sí, es obligatorio, Giselle. Qué bueno saber eso porque muchas personas ya de repente le han hecho histerectomía por cualquier situación y de repente a lo mejor dicen, no, bueno, ya yo no tengo útero, ya yo no me voy a preocupar por eso, pero ya sabemos que sí. No. Entonces hay que estar allí al pendiente de eso. Elizabeth, sí, no sé si quieres preguntar algo a la doctora. ¿Elizabeth está por allí? Claro, por supuesto que sí. Que las mujeres hemos tenido... Si las mujeres no hemos tenido intimidad, nos salen unas arrugas en las partes de las mujeres, es posible que tengamos el virus. Ya va, espérate. La mujer es virgen todavía. Me estás poniendo el caso de una paciente virgen y a esa paciente virgen le aparecieron verrugas. Esa es la pregunta, Giselle. Sí, esa es. Esa es la pregunta. Sí, señora. Mire, con la experiencia que yo tengo, esa mujer es virgen porque no ha habido penetración, pero tuvo que haber tenido roce con algún pene que estaba infectado, porque a veces tú no necesitas para la actividad sexual que exista la penetración. El pene puede estar afuera, puede haber roce, me estás entendiendo, y puede haber secreciones que el pene eyacule afuera sin necesidad de que haya la penetración. Algo tuvo que haber pasado, ¿me estás entendiendo? De que hubo un contacto sexual, hubo. Lo que no hubo fue penetración. Exactamente. Pero si hubo un roce de un pene infectado, por supuesto que seguramente tocó alguna parte allí. Sí, dice, se dice que, por ejemplo, que si el uso de toallas de alguien que tenga el virus te pudo haber transmitido. No está demostrado que el uso de la toalla, de que te sientes en una poseta, que de alguien que tiene el virus, tú te vayas a contagiar. Hoy en día, de usar una panty. De usar una pantaleta, pero tú te vas a poner una pantaleta sucia, Giselle, la pantaleta la lavaste. Eso, pero que hay gente que dice, no, usted no se, mi mamá por lo menos tenía esa maña y siempre nos decía, ustedes no se estén poniendo pantaletas de nadie ni que esté limpia ni nada, porque eso si tienen infección, eso se les va a pegar, no sé qué. Eso es lo que quiero decir. Hoy en día, qué muchachita adiestrada por una mamá que se ha hecho sopotoscienta citología y con tanto avance que hay, qué muchachita se sienta en una poseta que no conoce o se pone ropa, pantalones. Sobre todo, ¿sabes con qué pasa? Con que la gente lo compara mucho. Que a veces las muchachitas, las jóvenes, se prestan los pantalones. Y entonces esos pantalones de blue jeans, como son, realmente ellos fue una tela creada para que el hombre trabajara, sudara y no se ensuciara nunca el blue jean. Entonces tú ves niñas que de repente se ponen 1, 2, 3, 4 veces el blue jean y se lo quitan y viene la amiga, préstamelo, y se lo encasquetan encima. Esa contaminación, por lo que nosotros los médicos llamamos fomites,
no está demostrada, Giselle. O sea, realmente el contagio del virus papiloma humano es sexual, no viene de otro lado. Por ejemplo, se habla también de un espéculo que esté mal esterilizado. Hoy por hoy en los hospitales se está utilizando espéculos desechables, las mujeres llevan su espéculo desechable con tal de que no me pongas el de metal. Y yo por lo menos en la consulta mía que tengo espéculos de metal, esos espéculos los relavo, recontralavo, pasan un día entero sumergidos en cloro y después que están sumergidos en cloro pasan por un lavado con Herdé y después que están en Herdé los sancocho y los requete sancocho en el esterilizador y en el autoclave que tengo en consultorio. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría agarrar un virus por un espéculo que no esté bien lavado, ¿me entiendes? Entonces, como que las probabilidades están bien disminuidas en ese caso. Para mí que si eso sucedió, hubo algún contacto externo, es la única manera. No creo que haya sido de otra forma. Bueno, gracias doctora por todas sus respuestas. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de este maravilloso programa con esta gran enseñanza que hoy la doctora nos trae para que pongamos en práctica en nuestras vidas de cuidar nuestra salud. Ya regresamos. Vamos a publicidad. Me gusta vivir tanto como a ti. Mi nombre es Wilson Reynoso. Soy una persona no vidente y al igual que otras personas con discapacidad, tengo derechos y obligaciones. En el Ecuador, 13 de cada 100 personas tienen algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de salud, educación y trabajo. Recuerda que la sociedad es justa cuando cumple con los derechos de todos. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Amigos, cierren sus ojos. Relájense que el mundo llega hasta sus oídos. Aquí, en Galápagos, hay una gran variedad de tortugas, iguanas marinas y terrestres. Y como aquí también... ¿Usted sabe que el oído ve? Así es, yo no veo. Pero si me describe un lugar, puedo conocerlo, moverme por mi propia cuenta y realizar normalmente muchas actividades. Cuando esté conmigo, hábleme, diríjase a mí. Yo escucho, pienso y decido. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Buenas, deseo consultar un libro de historia del Ecuador. Pero, ¿cómo? Si usted no ve. No tendrá una historia del Ecuador en braille. No. ¿Qué biblioteca? Las personas con discapacidad visual tienen derecho a ayudas técnicas como computadoras con sonidos, texturas diferentes en el piso, señalizaciones en braille y sonidos en los semáforos. El sonido y el tacto les permiten moverse por su propia cuenta. Nunca dude en prestarle ayuda, pero primero, pregúntele si la necesita. Me gusta vivir tanto como a ti. Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad. Desde Bahía de Caracas, Ecuador, Radio Cristo del Consuelo. 24 horas junto a usted, con una programación con reflexiones, alabanzas y el mensaje de la palabra de Dios. Escúchenos a través del www.ceno.fm/player/Radio Cristo del Consuelo. Sonido celestial para el mundo entero. Mientras conduces, tomas un descanso, disfrutas un buen café o estás en el trabajo, prende tu radio. Te acompaña Radio Cristo del Consuelo, sonido celestial. Radio Cristo del Consuelo agradece a sus cibernautas que nos siguen en nuestras diferentes plataformas. En online radiobox.com, Radio Cristo del Consuelo, y en www.ceno.fm/Radio Cristo del Consuelo.
Para comunicarte con nosotros, llámanos al 593-9906-16080. Fin de espacio publicitario en Radio Cristo del Consuelo. Son las 8:17. Estamos de regreso con más de tu programa de Corazón a Corazón por Radio Cristo del Consuelo. Diana, coméntanos un poquito por allí. ¿Tenemos algunos mensajes? Claro que sí, mi Giselle. Por acá tenemos unos mensajitos de texto, o sea, de WhatsApp, perdón, no son de texto, son de WhatsApp. Bueno, de texto porque son escritos. Exacto, vienen en escrito. Bueno, se ríe el señor sonidista por acá. Bueno, saluditos para la señorita Mindri acá en el Ecuador, acá en Rocafuerte, saludito para ella que también nos está reportando sintonía, saludito también para Yesenia Fletcher. Bueno, Yesenia Fletcher tiene una pregunta que dice lo siguiente: buenas noches para la doctora y para todos. Mi nombre es Yesenia Fletcher. Quiero hacerle la pregunta si cuando una mujer, a ver, ay, perdón que este programa me lee mucho, ya aquí se quedó. Cuando una mujer no tiene relaciones sexuales y tiene roces con un pene, ¿puede quedar embarazada? Dice, esa es la pregunta que nos hace la señora Yesenia Fletcher de acá, de Bahía de Caracas, Ecuador. Así que saludito también para Ángela Sánchez, que también nos está escuchando en Guayaquil. Saludito para Pamela Paredes, que también nos está escuchando en el Cantón Durán. Tatiana Cox, que también nos está escuchando. Evelyn Zambrano también nos está escuchando. Esos son los mensajitos, mi querida Giselle. Adelante con la... Gracias, Diana, gracias por leer los mensajes. Y bueno, allí tenemos una pregunta para la doctora. Bueno, la respuesta es sí, sí puede quedar embarazada. ¿Por qué? Porque Dios creó un cuerpo perfecto, una máquina perfecta. Definitivamente el cuerpo humano es una máquina perfecta, no tengo dudas de ello. Cuando la mujer está ovulando, el moco cervical, por efecto hormonal, cambia y se libera una sustancia que atrae a los espermatozoides. Y si no ha habido una penetración, ¿verdad?, para que el embarazo se ocurra de la forma natural como ocurre, pero sí hubo un roce del pene y una eyaculación cercana en el área inguinal o en el muslo, en la pierna, pues si la mujer está en el proceso ovulatorio, los espermatozoides van a ir a buscar el moco cervical. Y el moco cervical emite el olor que atrae a los espermatozoides y puede quedar embarazada siendo aún virgen y sin que haya ocurrido la penetración. La respuesta es sí. Sí, bueno, respondida la pregunta para Yesenia Fletcher, es como un imán, ¿no?, que atrae este moco cervical, y como un imán que atrae a los espermas luego ya de la eyaculación. Y a veces la gente dice, pero ¿y cómo queda embarazada? Pero es lo que a veces estamos en desconocimiento. Y bueno, qué bueno que la doctora nos pudo responder esto, porque a lo mejor hay personas que no sabían, y es bastante interesante. Otra cosa que yo quería preguntar también era, por lo menos, el hombre, cuando le hacen estos quemados ya, o a la mujer en este caso, doctora, ya una vez que hacen estos quemados, tienen un control, ¿le ha ocurrido si eso se vuelve a reproducir? Sí. Como voy a explicarla. El paciente que está infectado con el virus papiloma humano, si el virus
decide no desarrollar ninguna enfermedad, él está allí latente en vagina, en el cuello del útero y en el hombre, en lo que es todo lo que es el tracto urinario y en la piel del pene, y él está allí, el virus vive ahí, él está viviendo intracelular, y mientras pues yo no tenga las condiciones inmunológicas o una predisposición genética que se le achaca también a la transmisión de la enfermedad, el virus puede estar allí y él se mantiene latente sin causar lesiones. Lo que se trata del virus son las lesiones. Entonces, si una mujer tiene lesiones en el cuello del útero por virus papiloma humano, esas lesiones deben de ser quitadas de allí, porque si se dejan, caminan al cáncer de cuello uterino. ¿Ok? En el hombre, si tiene lesiones como las verruguitas, deben de ser quitadas de allí porque caminan al cáncer de pene por virus papiloma humano. ¿Entendido? Una vez que estas lesiones son quitadas, la piel se regenera, se cicatriza, todo vuelve a su normalidad y la mujer se queda en un control ginecológico mucho más estricto. Por lo menos yo utilizo un control ginecológico cada 6 meses por un periodo de 2 años. O sea que en 2 años voy a hacer 6 citologías, y si esas 6 citologías me han salido normales, que no se me ha vuelto a reproducir la lesión, entonces esa paciente me pasa al control anual como una persona normal que nunca ha tenido lesiones por virus. En el hombre se realiza el quemado, es muy doloroso. Cuando se cae la pielcita queda una úlcera, o sea, el hombre es más dramático porque está acostumbrado la mujer está acostumbrada entre la menstruación y el parto, tiene que aguantar más el dolor. El hombre es más dramático, pues entonces realmente también es doloroso, porque ustedes imagínense en la piel del pene colocar ácido o un cautín que con electricidad quita una lesión. O sea, duele, realmente duele. Pero eso cicatriza. Y una ventana de 3 a 6 meses. Si la raíz de la lesión fue totalmente sacada con el quemado que se hizo o con el cauterizando la lesión, puede que no se vuelva a reproducir. Pero si quedó alguno chiquitico que no fuera visible a los ojos del normal, y en el transcurso del tiempo ese chiquitico va creciendo, pues entonces él tiene que regresar a la consulta a quitarlo. Pero si no quedó ninguno, no quedó nada de nada, fueron eliminados, pues él sabe que es portador. Porque ¿qué sucede con el virus? Cuando ya tú te contagias con el virus papiloma humano, siempre lo vas a tener contigo. No tiene tratamiento, no hay cura, no se quita de tu célula. Es como el que le dio hepatitis. El que le dio hepatitis se infectó por el virus de la hepatitis y no va a poder donar sangre. ¿Por qué? Porque en su sangre van a estar los antígenos contra la hepatitis A, B, C, D o la que le dio. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el virus permanece contigo siempre. Lo que se tienen que quitar son las lesiones. Si no hay lesiones, el virus se queda ahí quietecito porque no va a hacer absolutamente nada. Entonces se dice que el papiloma humano, dulce compañía mía, no se desampara ni de noche ni de día. Muy bien, Luis, válido. Así mismo es, Luis, así Doctora, mismo es. Y una pregunta, hablando de... Yo tengo otra pregunta. Dale, compañera. Aparte de las verrugas, ¿qué síntomas más tenemos las mujeres que nos detectan que tengamos el cáncer uterino?
Ok, la primera, o sea, el síntoma de una lesión, de un cuello de útero lesionado, puede ser un sangrado fuera del sangrado menstrual, ¿entendido? Entonces, mujer que tiene un sangrado que no coincide con la fecha menstrual, está sangrando por algo. O está sangrando el cuello del útero o está sangrando el endometrio. Y hay que ir a revisar qué es lo que está pasando. Ese es uno de los síntomas. Otro de los síntomas, dolor, mucho dolor, sobre todo a la actividad sexual y sin actividad sexual en el bajo vientre, que las mujeres refieren que tienen dolor. Y el que más frecuente, aparte de la verruga, por el que más consultan y que van a hacerse su chequeo ginecológico, es porque tienen mucho flujo. No hay manera de controlar aquel flujo, o sea, aquello es las cataratas de Niágara. Tienen grande cantidad de flujo, tienen dolor, se ponen óvulos, porque hoy en día usted va para la farmacia, las de nosotros aquí, que no necesita un récipe para comprar, va para la farmacia y el farmacéutico, el muchachito que acaba de entrar hace una semana, se aprendió que para el flujo están los óvulos de Babandú. Entonces la mujer que llega, usted no sabe qué ovulito es bueno para el flujo, óvulos de Babandú. Entonces las mujeres antes de llegar a la consulta ginecológica tienen la mala costumbre de colocarse los óvulos que le recomiende la amiga, el vecino, el muchachito de la farmacia, ¿me entendió? Y a pesar de que se colocan los óvulos, sigue con el flujo y sigue con el mal olor y a veces se mezcla con el sangrado. Básicamente eso, sangrado anormal fuera de la menstruación, dolor inusual y un flujo indescriptible. Esas son las tres cosas que te pueden hacer pensar de que por ahí algo anda mal y tienes que ir a revisarte. Sí, listo, gracias. Luis, comentabas. Tengo otra pregunta. ¿Son los mismos síntomas del papiloma humano que del cáncer uterino? No son los mismos. No son los mismos porque, fíjate, tú puedes ir a un control anual, a tu chequeo anual de tu citología, y cuando se hace la citología, pues por eso es bueno que cuando la mujer acude a su ginecólogo, sea siempre el mismo ginecólogo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo te vi el año pasado y tu cuello estaba sano y yo tengo tu historia, la tengo escrita, la reviso y todo esto, cuando reviso y veo el cuello, digo, ya va, esto no estaba aquí, ¿qué pasó aquí? Y entonces uno empieza a estudiar porque la aparición de las lesiones por el virus, te digo, pueden tardar 1 año, 3 años, 5 años, 10 años y hasta 15 años, mami, en que aparezca una lesión si decide aparecer. Y el síntoma muy frecuente es molestia, sensación como que de dolorcito y flujo, mucho flujo incontrolable, flujo y dolor. Ese es el síntoma del virus papiloma humano. Y después, claro, cuando aparece el sangrado, puedes imaginarte que el cáncer está instalado. Ya. Bueno, interesante la información que nos da la doctora. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, yo le quería preguntar a la doctora, hablando de que decía que los óvulos, ellos atraen porque tienen un olor que los atrae al esperma. El flujo ovulatorio. El flujo ovulatorio. Esto es lo mismo que se conoce con el nombre de feromonas, tanto masculinas como femeninas. Pudiera ser. No, realmente te voy a dar una respuesta que la duda, sí. Que no sé, me entró la duda. Pudiera ser porque, la feromona ¿qué son? ¿Qué es lo que colocan? Lo colocan en hormonas sexuales. Sí, son, pero son extraídas en la parte química son extraídas tanto del hombre como de la mujer. Pues, mi pregunta pero no, nosotros los médicos no lo asociamos con la feromona. Okay. No. De todas formas, cabe la pregunta y lo voy a investigar
si averiguo la respuesta y estoy invitada en algún otro programa, aclaro esa duda de la feromona. Claro. Pero no, en sustancias, el moco de nosotros libera sustancias que atraen a los espermatozoides y el espermatozoide se vuelve loco por el moco cervical y es la única manera de que arranque la carrera para allá arriba esos 3, 4 millones de espermatozoides que salen por cada ovulación para ver si uno de toda esa carrera de millones logra alcanzar el tan anhelado óvulo, Sí, señor. Bueno, de verdad que muy interesante la información, ¿verdad? Y que podamos ir aprendiendo, porque a veces muchas personas no les gusta ir al médico. Sin embargo, estos son recomendaciones que debemos hacer nosotros, como siempre nos dice la doctora, acudir a nuestro médico de cabecera. Si tenemos un ginecólogo de confianza, bueno, sigamos con nuestro ginecólogo de confianza, porque a la hora de tener un síntoma o algo, como dice la doctora, ya ella teniendo su historia de su primera cita, de su primera citología, al ver en la segunda visita al ginecólogo, ella pueda ver algo extraño dentro de esa evaluación, ella al fijarse en la historia va a investigar, va a dar con lo que está pasando, porque si vamos a un médico hoy, otro médico la siguiente semana o el siguiente año, pueden suceder muchas cosas allí, el doctor no va a dar como tal con el inicio de la enfermedad. En cambio, claro, cuando ya tenemos nuestro médico de cabecera, ya uno va con más confianza, ya la doctora se inclina más hacia, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Vamos a investigar, vamos a hacer esto. Entonces, lo ideal es que acudamos al médico a tiempo, no esperemos que nos sintamos estos síntomas que ya dijo la doctora, hagamos nuestra evaluación anual para evitar estas enfermedades que cuando no son tratadas a tiempo son realmente terminales. Doctora, sus palabras finales referente a este tema y a la amable audiencia, ya estamos casi por finalizar el programa. Por supuesto que cabe la invitación para otro programa, pero iríamos preparándonos para hablar acerca de la salud integral del hombre, ¿no? Porque a veces hablamos siempre de la mujer, pero es importante también hablar de la salud del hombre, ya que los hombres son un poco apáticos para asistir a un médico. Bueno, buscaremos el tema. Claro. Mi conclusión, el lema de la Sociedad Anticancerosa: el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso acude a tu consulta ginecológica una vez al año para que esté bien saludable, o sea, en buenas condiciones. Esa es mi recomendación. Claro, y que debemos fomentar esta educación sexual desde pequeños a nuestros hijos para que crezcan con el conocimiento necesario, ¿verdad?, de lo que son las enfermedades de transmisión sexual y sepan que cuando están en plena adolescencia, cuando estas hormonas están alborotadas, sepan que se deben cuidar, que deben usar sus preservativos. Y al igual las chicas también, mira, no, o sea, yo no puedo estar contigo, yo debo tener, o sea, debemos cuidarnos. Si no tienes un preservativo, realmente no puedo estar contigo. Entonces, es educar. Ese es el consejo. Sí. Yo le tengo otra pregunta a la doctora, a ver si me podría ayudar. Adelante. Cuando una mujer está menstruando y lo deja de hacer, pero igual los cólicos le vienen, que es problema uterino. Los cólicos, el cólico menstrual, ¿te refieres al cólico menstrual? Sí. Vienen los cólicos menstruales, pero no llega la regla. ¿El problema uterino? No es problema uterino. El problema quizás sea ovario, porque si la menstruación no viene, estamos hablando de que puede haber un síndrome de ovario poliquístico, un SOP.
lo que ginecológicamente hablamos un SOP. Y el síndrome de ovario poliquístico se acompaña a veces de reglas dolorosas, entonces ahí habría que hacer una valoración netamente de los ovarios, no pensar en el útero. No, en el útero no, en ovario, ni siquiera en cuello, ovario. La causa es ovario. Ahora, es dolorosa, con cólicos menstruales. Muy frecuente, tiene que ver mucho con transmisión de la información a través de la familia, en la genética. Cuando alguien tiene esa patología, seguramente atrás una abuela, una tía, la mamá, la hermana, tuvo ese problema de cólico y generalmente hay un problema de quistes en los ovarios que está detrás de ese cólico menstrual, porque lo que se normaliza la menstruación, y fíjate qué curioso, la mujer queda embarazada, tiene el hijo y esos cólicos tienen tendencia a desaparecer. Sí, esto sucede, he escuchado esto también. Sí. De hecho, bueno, un médico ya no encuentra qué más hacer, lo que le dice a las mujeres, trata de quedar embarazada y para un muchachito para ver si los cólicos se quitan. Porque no se quitan con las pastillitas. Son mujeres que literalmente cada 28 o 26 días viven con una caja de antiinflamatorio o analgésico, porque los cólicos a muchas hasta las deja acostadas en la cama. Y eso tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico. Sí, es verdad. Bueno, acá en Venezuela tomamos Femen Plus. Bueno, no sé en los otros países, pero sí, aquí ese es uno de los acá se llama Cadmidol. ¿Vio? Luis está activo porque tiene 2 hembras. Sí. O sea, dos hijas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con Diana para la despedida y bueno, terminar de leer allí si tiene algunos mensajes ya para finalizar nuestro programa el día de hoy. Adelante, mi Diana. Ok, mi Giselle, bueno, si hay mensajito y será que los podemos leer porque ya estamos con el tiempo ya, digamos ya, el tiempo ya. No deben ser muchos, no creo que sean tantos. Son algunos, pero bueno, hay que leer unos que otros. Bueno, Alfredo Medina. Alfredo nos escucha desde Cuba, lindo programa, dice. Saludito para la doctora. Líder Mendoza, don Líder nos está escuchando desde Charapotó, saludito, dice. A ver, Ginger Moreira nos está escuchando desde San Eloy, saludito también, eso es acá en el Ecuador. Juan Carlos Romero nos escucha desde el Valle Verde, también eso es acá en el Ecuador. A ver, Monserrate Pincay, Monserrate nos está escuchando desde Guatemala, dice, bien, chicos, lindo el programa del día de hoy, interesante han sido. Bueno, esos son los mensajitos que puedo leer si hay más, pero ya el tiempo nos apremia, mis queridos oyentes, ya el tiempo nos apremia, la verdad que aquí nos falta bastante porque teníamos varias preguntas, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Dicen que cuando una comida es buena, es poquito. Y cuando un programa es bueno, se termina rápido como la buena comida. Así que se nos terminó el programa y gracias a la doctora por haberse dado cita aquí con nosotros. Mi doctora, gracias. Muchísimas gracias. De parte de la audiencia y de parte de los panelistas de Radio Cristo del Consuelo. Bueno, yo me despido. Diana Sánchez de acá del Ecuador se despide y no se pueden perder los programas el día sábado y domingo en Cosas de la Vida. Nos vemos. Chao, chao. Que tengan una linda y excelente noche. Elizabeth. Bueno, pues dándole las gracias a la doctora por habernos acompañado en esta maravillosa programa, de corazón a corazón, a nuestra querida y maravillosa audiencia que nos está escuchando a través de todas las plataformas y redes sociales. Bueno, sean felices, Elizabeth se los dice, cada cuento tiene su principio y final y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye.
Bueno, muchas gracias. Igualmente, mi nombre es Luis Alfredo Segura, aquí desde la bella y encantadora ciudad capitalina de Bogotá, Colombia. Y no resta recomendar que una citología anual no hace mal, pero sí deja mucho bienestar. Hasta la próxima. Qué bueno, qué bueno. Bravo para Luis, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros del panel, a la doctora por haber aceptado de nuevo la invitación, a William en los controles y en la dirección, gracias a la amable audiencia. Estás escuchando De Corazón todos los que se hicieron a presentes a través de Corazón. sus mensajes. Por supuesto, trabajamos para que cada vez ustedes, bueno, les guste cada día nuestro programa. De verdad que nosotros sin ustedes no somos nada. Así que muchísimas gracias por siempre estar allí, por enviar esos mensajes alentadores, motivadores, para que nosotros sigamos avanzando y sigamos adelante trayéndoles programas que nos sirvan de enseñanza para nuestras vidas. Y de esta manera, como la doctora nos explicaba hoy, ¿verdad? Debemos amar y cuidar nuestro cuerpo si queremos tener una mejor calidad de vida y una larga vida, porque realmente hoy día hay personas que fallecen a corta edad por no tener un buen control, en este caso ginecológico, ya que estuvimos hablando del cáncer de cuello uterino. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad de nuestro programa De Corazón a Corazón. Les esperamos mañana en Cosas de la Vida y el domingo también a partir de las 5 de la tarde hora de Ecuador, así que no se lo pierdan, porque sábado y domingo siempre también encontramos motivos para seguir adelante, escuchando estas historias de estas personas que siempre vienen acá a contar algo sobre su vida. Así que bueno, será hasta una próxima oportunidad. Se despide Gisette Oropesa desde Venezuela, esperando que haya sido de su agrado este maravilloso programa. Será hasta la próxima. Chau, chau. Son las 8:44 minutos. Son las 8:44 minutos. El siguiente es un programa con clasificación A, apto para todo público, con contenido E, clasificación entretenimiento.